Bueno, hola, buenos días a todos. Gracias a Futurismo por invitarnos a presentar nuestro observatorio hotelero. ¿Vale? Es un observatorio que trabajamos conjuntamente con CEAT y que lo realizamos trimestralmente. Damos una previsión de cómo va a ir la temporada turística. Es un observatorio que realizamos a través de analítica avanzada e inteligencia artificial. Y lo empezamos a realizar, llevamos ya más de 2 años, para ver, primero, cómo nos íbamos recuperando después de la pandemia y, segundo, para dar una herramienta al sector. Perdonad. Eso, pues venga. El audio. Perdonad, era un poco incómodo. Entonces, como os decía, ¿no? Lo hicimos con un doble propósito, ¿no? Primero, ver cómo nos íbamos recuperando en el sector a raíz de la pandemia y, segundo, pues dar una herramienta también al sector para ver cómo iba a ser de una forma predictiva los próximos 3 meses, ¿no? Y esto lo hacemos analizando 5 variables. La primera, cuál es el entorno macroeconómico, y no solo el entorno macroeconómico en España, sino de los principales países emisores. Hacemos también una revisión de cómo han ido los últimos 3 meses, mirando cómo ha ido la ocupación, cómo ha ido la tarifa media, el ingreso por habitación disponible, para ver cuál está siendo la tendencia. También lo que hacemos es entrar en redes sociales y ver qué comentarios hay sobre los turistas que han estado en España y cuáles son los sentimientos. Y aquí miramos qué sentimientos son positivos, qué sentimientos son negativos. Y miramos también de forma cualitativa qué es lo que comentan, ¿no?, sobre nuestro país. También analizamos cuál es la intención de viaje. Miramos cuáles son las búsquedas para viajar a España y lo miramos por país. Y luego también lo que hacemos es, gracias a la información que nos facilita STR y Mirai, vemos a 3 meses vista cómo están las reservas, ¿no? Y además lo bueno es que esto ya llevamos 2 años haciéndolo y lo podemos comparar, ¿no?, contra 2019, que es el año de referencia, que ahora veréis que es base 1 o base 100, pero también podemos ir ya viendo qué pasó con el año pasado, qué ha pasado con la temporada anterior. Entonces nos da información bastante valiosa. Para esta ocasión lo que hemos hecho es un informe adaptado a Canarias para dar la previsión de cómo vemos los próximos 3 meses. Y la previsión para los próximos 3 meses pues es bastante positiva. La tendencia sigue siendo muy buena. Si veis aquí el índice 1, sería la temporada de primavera de 2019 como fue, y aquí lo que estamos proyectando es que va a ser un 30% mejor que la de 2019, 10 puntos porcentuales por encima de la del año anterior, en torno a un 8% mejor, y además lo que es muy positivo es que es mejor que la media nacional, ¿no? Y eso que en la media nacional está el efecto de que está Canarias, ¿no? Si lo quitásemos, pues el gap todavía sería mayor, ¿no? 1,25 es la previsión para España. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues si analizamos los 5 factores, desde el punto de vista macroeconómico, aunque los crecimientos son bajos, son positivos y se ve cierta estabilidad. Un dato yo creo que es muy importante es que los principales países emisores, la tasa de empleo sigue siendo muy buena, por debajo de la de 2019. Tal vez el que está un poquito más alto es Reino Unido, pero está por debajo del 5%, que es prácticamente pleno empleo. Ya nos gustaría tenerlo a nosotros. Si miramos qué es lo que ha pasado en los últimos 3 meses en Canarias, la temporada pues, ha sido muy positiva. En términos de ingreso por habitación disponible y llevándolo a cifras reales, descontando la inflación, pues ha sido un 21% más alta que la de 2019 y en torno a un 10% por encima de la del año pasado. Esto ha sido sobre todo por el empuje que sigue teniendo el turismo internacional, ¿vale?, que está creciendo un 7% con respecto al año anterior, y donde destaca sobre todo el turismo británico, ¿no?, que es más de un tercio del turismo en las islas en estos últimos 3 meses, ¿no? Como dato a lo mejor un poco más negativo es la conectividad y la afluencia de países nórdicos cuando lo comparamos con 2019.
Si miramos desde el punto de vista de sentimiento, el sentimiento para venir a Canarias es más alto que el nacional y está más o menos en línea con el que teníamos en la temporada de invierno. Y si miramos en las búsquedas, también la perspectiva es muy buena. Sobre todo destacan las búsquedas que están haciendo países vecinos como Francia e Italia. Y si miramos las reservas, pues las reservas, los datos son excepcionales, ¿no? Y hay un 46% de las reservas a 3 meses vista. Y además, si miramos cómo están evolucionando las cancelaciones, pues están en línea un poquito mejor incluso que el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, si entramos en qué han pasado en estos últimos 3 meses en Canarias, en la temporada de invierno, pues lo que vemos es que tanto la ocupación como la tarifa media están por encima de las del año pasado y por encima de la de 2019, ¿no? Lo que hace, lo que os decía, ¿no? Un ingreso por habitación disponible en términos reales un 21% por encima de 2019 y un 10% aproximadamente por encima de la temporada del año pasado y además por encima de los valores a nivel nacional, ¿no? Si lo miramos además por islas, vemos que en todas las islas la ocupación es mayor que la del año anterior. Aquí destaca sobre todo Fuerteventura, porque si vemos Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, pues las ocupaciones ya estaban cerca del 90%, se ha mejorado un poco, pero en Fuerteventura el crecimiento pues, ha sido de 7 puntos porcentuales con respecto al año pasado, ¿no? Y en todas las islas se ha mejorado la tarifa media, ¿no? Donde se ha mejorado un poco menos es en Fuerteventura, que tiene sentido, ¿no? Que ha hecho también que aumente la demanda, ¿no? Y si lo miramos desde el punto de vista de ingresos por habitación disponible, pues son Fuerteventura y Lanzarote las que tienen mayor crecimiento con respecto al año anterior, de en torno al 15%, y Tenerife y Gran Canaria pues en torno al 10%, ¿no? Si miramos desde el punto de vista del tráfico internacional, lo que os comentaba, ¿no? Vemos que el crecimiento está siendo muy positivo, un 7% más que el año anterior. A nivel nacional, pues más o menos está en línea. Y si lo miramos por países, por nacionalidades, vemos que destaca muchísimo Reino Unido, con un 35% de los turistas internacionales. Alemania es cierto que ha bajado su peso, pero más o menos está en línea con lo que teníamos en 2019. Ahora os contará José Antonio cómo estamos en términos de conectividad. Y donde destaca un poco negativamente es países nórdicos que no ha llegado a recuperar los números que teníamos en 2019. Gracias, José Manuel. Yo básicamente voy a contar 3 puntos. El primero es la conectividad aérea hasta el momento. Luego entraré a contaros el sentimiento del turista que hemos observado en el último trimestre. Y finalmente os daré una pincelada de la prospección futura que hemos hecho para el próximo trimestre, digamos, desde mayo hasta julio. Un poco los números que comentaba José Manuel, que veíamos todos que son muy buenos en cuanto a precio medio, ocupación, ingreso medio por habitación disponible. Al final, parte de ese buen rendimiento del sector hotelero, en parte se debe a la conectividad aérea, ¿no? Si miramos desde la óptica de los países emisores, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que prácticamente todos han superado los niveles del 19, salvo el caso de países nórdicos, que aún está un poco por debajo, pero la tendencia que se observa además es creciente constantemente. Es decir, el 23 ya superó al 19 y el 24 supera al 23. Por ejemplo, tenemos mercados como el británico, donde está ya en 22 puntos por encima de lo que tenía en el 19 y sigue creciendo esa tendencia, con lo cual no solamente es que los números sean mejores, sino que tiene una tendencia creciente que se mantiene durante el tiempo. Si miramos a nivel de compañías, lo que podemos ver, obviamente compañías como Ryanair operan un volumen de vuelos a Canarias bastante relevante, pero vemos también otras que tienen un crecimiento muy sustancial. El caso de Jet2 está a 178 puntos de lo que tenía en 2019, es prácticamente el doble. Y no solamente Jet2, si miramos EasyJet, 44 puntos por encima de lo que tenía en el 2019. Vueling, 59 puntos, es decir, la apuesta que existe por el destino Canarias en cuanto a compañías aéreas es muy fuerte y además está muy diversificado, es decir, no depende exclusivamente de una o dos compañías, sino que hay varias compañías que apuestan por este destino y esto lo podemos ver en este gráfico.
Si entramos a nivel de sentimiento, nosotros hacemos un análisis de sentimiento a nivel nacional y hemos querido hacer un pequeño foco en el destino Canarias. A nivel de destino Canarias sí que vemos que el sentimiento neto del turista es ligeramente mejor que el que tenemos a nivel nacional. Tenemos aquí un 1.6 en Canarias y 1.2 en España. Para los que os preguntéis qué significa ese 1.6, 1.4, básicamente lo que hacemos es que medimos el sentimiento neto del turista entre -5 y 5, siendo -5 lo más negativo y 5 lo más positivo, y estamos en un sentimiento neto positivo y que está mejorando con el tiempo. Si entramos un poco más en las temáticas que tenemos dentro de este sentimiento del turista, obviamente la preocupación a nivel nacional es el precio, le sigue preocupando el incremento de los precios en todos los sentidos, incluido el turismo, obviamente, pero baja ligeramente un concepto que preocupó bastante un par de trimestres previos, que era el de seguridad. Hubo varios destinos que estuvieron muy impactados por seguridad, sobre todo algunas zonas, no el caso concreto de Canarias, pero sí otras zonas del nacional que estuvieron muy impactadas y que ahora parece que esa sensación de seguridad se ha controlado, lo cual también es un mensaje bastante positivo. Si entramos a verlo a nivel de mercado emisor, ¿qué es lo que estamos viendo? Que tanto el nacional como el británico son los que mejor valoran el destino España. Vemos que tenemos valores de 1.8, de 2.0 y bueno, Alemania y Francia están muy a la par e Italia está un poquito por debajo. Y luego a nivel de temáticas, al que más le preocupa el tema del precio es al nacional y a los que menos, en este caso, es al británico y tampoco al italiano. Hasta aquí lo que era la parte de retrospectiva del sector y que hemos visto hasta ahora. Si echamos la vista hacia adelante y empezamos a ver un poco cómo se planifica el próximo trimestre, lo que hemos hecho es ver la planificación aérea que hay para Canarias desde hoy hasta final de julio. Obviamente puede haber nuevos vuelos que aún no estén comercializándose, que no estén planificados y que aumenten estos números, pero los números a día de hoy son los que tenemos aquí. Y como se puede ver, sigue la tendencia, es decir, el mercado británico sigue creciendo, estará a 26 puntos porcentuales de lo que estaba en el 2019. Lo mismo ocurre con el italiano, que crece bastante, el francés. Sí que el alemán apunta que el próximo trimestre va a estar muy flat con lo que vimos el año pasado, pasa de 96 a 98 en base al 19. Y el que no acaba de despegar es el turismo o la conectividad nórdica. Sí que está 12 puntos por encima de lo que veíamos el año anterior, pero aún está lejos del nivel del 19. Si entramos a nivel de compañía aérea, vemos ya que incluso algunas compañías como EasyJet tiene el doble de vuelos programados de los que tenía en el 19. Jet2, 62 puntos por encima, lo cual es un muy buen dato. Es decir, no solamente hemos visto que el trimestre anterior es muy bueno, sino que el trimestre que empezamos ahora pinta muy bien en cuanto a conectividad aérea. Un punto que tampoco podemos desatender es, oye, ¿qué hacen los destinos cercanos / destinos competidores, ¿no? Entonces aquí lo que sí queríamos llamar un poco, o poner en común, compartir con vosotros, es que otros destinos también están trabajando, también están intentando desarrollar conectividad aérea para atraer a un turista que a día de hoy, oye, pues es un turista que también es objetivo y target de Canarias. Aquí nos llama un poco la atención el destino Grecia, que sigue creciendo en mercados como el mercado británico. Podemos ver que del 19 al 24 ha crecido en más de un 30% y que crece de manera, digamos, sustancial en todos los mercados europeos. Otros mercados que empiezan a crecer más tímidamente, pero que empiezan a ser ya competidores en algún sentido, puede ser destino Marruecos, donde, oye, obviamente la familiaridad que tiene con el mercado francés se refleja en esa conectividad, pero que también continúan desarrollando otros mercados conjuntamente, ¿vale? Un punto positivo con respecto a lo que veíamos antes, de que el cliente de algún modo habla mucho sobre el precio y de que, oye, pues el sentimiento sobre el precio no es el mejor posible, es el dato que nos arroja IATA. Según IATA, los precios de los vuelos para este 2024 se van a mantener, digamos, bastante constantes con respecto al 2023. Es decir, IATA entiende que ha habido un incremento bastante sustancial debido a X factores, tanto principalmente exógenos, como es todo el tema del crudo, que ahora está más estabilizado y que esto va a hacer que los vuelos durante el 24 tengan un precio similar al 23. ¿Esto en qué se traduce? Que ese cliente que se está quejando de que el precio del billete es muy caro, en el momento que vea que no varía del 24 con respecto al 23,
va a tirar esa barrera de, oye, es muy caro viajar o están los vuelos por las nubes, sino que va a ver que está constante con respecto al año anterior y esto facilitará que tengamos más turistas. Y ya por último, ¿qué es lo que vemos en cartera? Es decir, ¿qué vemos en On The Book para cada uno de los destinos de Canarias? Bueno, podemos hacer foco en Gran Canaria y Tenerife por un tema de muestra representativa, pero lo que estamos viendo es que tanto para mayo como para junio como para julio, los niveles de lo que ya hay vendido para ese trimestre es superior a lo que había justo el año anterior a la misma fecha. Hablamos de que hay una cartera que está de media en un 46% o 4,9 puntos porcentuales por encima de lo que vimos en el 23. Y si miramos a la izquierda el canal directo, que es, digamos, es una temática bastante digamos, del día a día aquí en Canarias, ¿qué es lo que estamos viendo en el canal directo? Que tanto ingresos como ADR están creciendo en todas las islas que hemos analizado. Y las cancelaciones se mantienen bastante constantes con respecto al año anterior. Es decir, ya no hay un volumen de cancelaciones como había en el 21 y en el 22, ¿vale? Lo cual oye, pues, también hace ver que este canal directo cada vez coge más peso en vuestra distribución. Y por nuestra parte, poco más con respecto al observatorio. Muchas gracias. Gracias.